Bueno, pues en esta mañana lluviosa aquí en la Ciudad de México, pues vamos a dar principio a la conferencia en este ciclo que lleva por título Y llegaron los 12, inicio de la evangelización de la Nueva España. Como ustedes saben, este tema, abordar estos temas nos adelantamos a las celebraciones del quinto centenario de la llegada de los 12 primeros religiosos. Así que por eso es importante adelantarnos, porque seguramente habrá muchísimas conferencias, cursos, etcétera, el año entrante, y pues nosotros lo que hacemos es invitar al público a que conozca esta historia y que el año entrante, en los muchos festejos que va a haber, tenga ya un conocimiento más profundo acerca del tema. Bueno, vamos a esperar a que den las 12. Nos faltan 3 minutos. Dos avisos. Uno es que hoy, después de las 6 de la tarde, ya van a poder ver e incluso compartir la conferencia del doctor Antonio Rubial. Entonces, para quien quiera volverla a ver, difundirla, estudiarla, etcétera, estará ahí. Y por otro lado, también les queremos anunciar que el próximo miércoles no va a haber conferencia, dado que es 1 de noviembre y por lo tanto es día de festejos, así que preferimos pasarlo a la siguiente, que es el 8 de noviembre, con la presencia de la doctora Cristina Torales, que va a hablar de motolinia en la historia de los 12. Entonces, para que no se conecten el próximo miércoles, les llegará de todas maneras toda la propaganda para el día 8. Y bueno, pues vamos a presentar ahora a la doctora Olivia Moreno, quien ya ha estado también con nosotros. Uh-huh. Este, me parece que ahora anda un poquito indispuesta, un poquito enferma, que este ciclo ha sido estado muy accidentado desde el principio, cuando el padre Morales no se pudo conectar, luego Javier tuvo problemas por ahí para conectarse, pero en fin, bueno, son los 12 y ni hablar. Olivia, no sé si ya estés conectada, parece que había yo visto tu nombre por ahí, pero no sé si ya estés conectada. Aún no se conecta. Aún no se conecta. Bueno, mientras se conecta la doctora, voy a presentar su currículum, que como les digo, ya ha estado con nosotros en otra ocasión. La doctora Olivia Moreno Gamboa es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la misma universidad. Es profesora del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y sus principales líneas de investigación son la historia del libro en el periodo colonial, eh, cultura musical en el siglo XIX. Participa en los seminarios Historia de la Iglesia Novohispana y Música en la Nueva España y el México Independiente. Entre sus libros publicados anotamos Autor devoto o refinado hipócrita, Fernando Martagón en la Inquisición. Otro más, Las letras y el oficio, Novohispanos en la imprenta, México y Puebla, siglo XVIII. Otra más, Circulación y comercio de libros en Nueva España, dos autos de la Inquisición, 1757 y 1802. Otro más, La librería de Luis Mariano de Ibarra, Ciudad de México, 1730, 1750. Además, ha publicado diversos artículos y capítulos en diferentes medios de comunicación. Bueno, pues estamos esperando que se conecte. El título de la conferencia de ahora es Una visita inquisitorial a las bibliotecas franciscanas en el siglo XVI. Un tema muy, pero muy, muy interesante, muy novedoso por otro lado. Y bueno, pues vamos a escuchar a la doctora con gran gusto. Estamos esperando que se conecte.
una visita inquisitorial a las bibliotecas franciscanas siglo XVI. Adelante, muchas gracias por tu presencia. Voy a compartir la presentación. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por esperar. Al doctor Ramos te agradezco mucho de nuevo la invitación para participar en este ciclo. Y espero no sacarlos tanto del tema porque no voy a referirme a ninguno de los primeros 12, pero quizás sí de las primeras bibliotecas y libros que tuvieron los franciscanos, y espero que la charla de hoy sea de interés y pueda complementar algunas de las exposiciones que ya han tenido y que seguirán teniendo en las siguientes semanas. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema del que quiero hablarles hoy, me gustaría robarme unos minutos para platicarles brevemente de dónde surge este tema de las visitas inquisitoriales y bueno, cuál es el interés y cuál es la finalidad de esta investigación o de estas investigaciones, puesto que son ya varias. El tema de las visitas inquisitoriales, como podremos ir viendo a lo largo de la charla, pues está relacionado directamente con el tema de la censura, ¿no? Que es un fenómeno muchísimo más amplio y que no solamente compete a la Inquisición, aunque bueno, siempre que oímos la palabra censura en este periodo, pensamos inmediatamente en la Inquisición, pero bueno, la censura es un fenómeno mucho más complejo en el que participan diversos actores sociales, diversas instituciones, y en donde de un modo u otro también colabora la propia feligresía, es decir, toda la sociedad en algún momento participa de la censura, colabora con ella o es víctima también de la censura, ¿no? Entonces eso es, digamos, un poco situar el tema en esta gran problemática que tiene que ver con la censura y bueno, ya de manera particular con la censura de libros, que es de lo que vamos a hablar aquí. Bueno, en realidad este tema lo comencé a explorar desde más o menos 2015, que sobre todo me interesaba mucho entender cómo funcionaba la censura inquisitorial con relación al comercio de libros y a las librerías, que es un tema en el que, bueno, ya he tenido oportunidad de compartir aquí con ustedes algunos de mis trabajos sobre librerías. En 2016, Oscar Admin Reyes y yo publicamos una compilación de 2 documentos importantes, bastante largos, que se conocen como autos de la Inquisición, pero en realidad se trata de digamos, 2 expedientes muy grandes que derivan precisamente de 2 visitas inquisitoriales que ordena la Suprema Inquisición, ¿no? Por medio del Tribunal Local de México, para, en el primer caso, la de 1757, se acababa de publicar un nuevo índice inquisitorial y bueno, cada vez que se emite un nuevo índice de libros, por lo general se realizan estas visitas generales de libros, pues para ver que no estén circulando y se estén vendiendo y leyendo las obras prohibidas, ¿no? Que ya se han venido prohibiendo y que se incluyen nuevas prohibiciones en el índice o se refrendan las que ya existen y otras obras se mandan corregir o expurgar. Entonces, publicamos parte de esta de esta visita de 1757 y la segunda de 1802 es una visita muy particular para buscar la obra de un jansenista francés, de Pierre Nicole, ¿no? La obra se prohíbe en Roma, se prohíbe también en España, y bueno, hay una pesquisa muy importante en toda la monarquía hispánica para buscar la obra de este jansenista y recogerla. Ahí fue, digamos, donde arrancó mi interés por el tema, en este caso digamos, relacionado con el comercio de libros, con las librerías,
Y poco a poco me fui interesando cada vez más en entender cómo funcionaban este como mecanismo, este sistema de control. Al mismo tiempo, en ese año, en 2006, Enrique González y Héctor Manuel del Ángel publican un artículo muy bueno, muy interesante, que se titula La Santa Ignorancia. Aquí pueden ver en el marco de este libro. Los dos libros se publican en la misma colección. El otro es Colectivo. Y en este trabajo, Enrique González y Héctor Manuel estudian una visita inquisitorial que se aplica de manera particular al Obispado de Puebla y a la ciudad de Puebla. Es un texto muy interesante donde se puede ver cuáles son los libros que le recogen a varios clérigos, pero sobre todo a la feligresía poblana, ¿no? Entonces es una visita que se practica en los años 80 y bueno, da cuenta no solamente del alcance que tienen estas medidas o esta censura inquisitorial, sino también da cuenta de quiénes son los lectores en la ciudad de Puebla, en manos de quién andan estos libros que se recogen, no quiere decir que sean los únicos, y también qué tipo de obras estaban leyendo los angelopolitanos. Y lo que es muy interesante es notar pues que muchos lectores están leyendo y están compartiendo las mismas lecturas y que son lecturas que también están en manos del clero. Entonces hay una suerte de comunidad tanto eclesiástica como seglar que están leyendo a los mismos autores y los mismos textos, sobre todo textos de devoción y de espiritualidad. Bueno, más adelante ya en años un poco más recientes, publiqué por mi cuenta un artículo en libros de nuestro seminario de iglesia, un texto dedicado ya propiamente a entender mucho más, a profundizar en las visitas inquisitoriales. Me concentré en las visitas de navíos y de librerías, entendiendo en este caso librerías como bibliotecas. Y poco después, en tanto, por eso quería mencionar el trabajo de Enrique y de Héctor Manuel, porque después, al siguiente año, unimos esfuerzos en el seminario para estudiar juntos, profundizar mucho más en estos documentos, en estas visitas inquisitoriales, también para el siglo XVI, y combinar, digamos, ya lo que sabíamos sobre el tema, lo que yo había explorado para el Valle de México y lo que él había explorado para Puebla, y pues seguir rastreando más, más documentos, afinar las interpretaciones y pues seguir, digamos, un poco sobre todo lo que nos interesa entender, ¿no? Puesto que nos adscribimos a la historia social, a la historia cultural, es entender cuál es el impacto de estas medidas inquisitoriales en la sociedad y en los lectores, ¿no? Nos interesa sobre todo, más que los libros, ¿no? Que sí nos interesa el tema, por supuesto, de los libros, pues nos interesan los lectores, quiénes son los que poseen estos libros y qué están leyendo y cómo impacta esta censura inquisitorial pues en la posesión de libros, en las prácticas de lectura y en lo que está circulando en distintos momentos en la Nueva España. Entonces, bueno, el tema en el que nos vamos a centrar surge de este interés y de este tema de la censura que venimos trabajando desde hace tiempo. Y bueno, ahora estamos también, seguimos trabajando el mismo tema, Enrique y yo, uniendo fuerzas, haciendo más indagatorias en los archivos y pues para ver qué resulta más adelante, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a entrar. He estado mencionando la palabra visita, pero creo que es muy importante comenzar por explicar qué entendemos por visita y de dónde surge esta acción o esta actividad. La palabra visita podríamos usar un sinónimo como inspección. Las visitas inquisitoriales, digamos, imitan o derivan, ¿no? a las visitas
episcopales, las visitas eclesiásticas, que eran una acción de los obispos, una acción apostólica efímera que tenía una duración, se hacían cada año, era parte de la actividad pastoral, ¿no? Los obispos debían visitar una parte de su territorio o todo, ¿no? Cada año lo debían visitar todo, bueno, en teoría, pues para saber cómo estaban, en qué condiciones estaba el clero, para acercarse a la feligresía, es decir, era parte de la actividad pastoral. Podríamos decir que las visitas, la visita inquisitorial tenía un poco, bueno, son varias, por eso las pongo aquí en plural. La visita inquisitorial tenía también esta finalidad de hacer un reconocimiento de la situación del territorio, pero pues con relación a la actividad propiamente de la Inquisición, que es la salvaguarda de la fe y de la ortodoxia católica. Nosotros a lo largo de esta charla nos vamos a concentrar en una visita particular, que es la última que tienen aquí en la lámina, la de libros, pero me quisiera señalar rápidamente cuáles son las otras para entender cómo, digamos, la actividad inquisitorial es bastante amplia y cómo se organiza y tiene que encontrar distintos caminos para poder llevarse a cabo. Las visitas inquisitoriales, los historiadores que son especialistas en la historia inquisitorial y en los tribunales, reconocen 4 modalidades o 4 tipos de visitas. La visita de tribunal o de hacienda, que esa es una visita que lo ordenaba la corona y bueno, la Suprema Inquisición. Es una visita que se practicaba a los distintos tribunales de la Inquisición en toda la monarquía española para ver cómo estaban operando, es decir, como una especie de contraloría, ¿no? También podemos pensar en las visitas reales, ¿no? Que ordenaba el monarca a los distintos tribunales, ¿no? Los tribunales de audiencia, etcétera, los tribunales de Hacienda, para ver cómo estaban funcionando las cosas, que no hubiera corrupción, que tuvieran en orden los archivos, etcétera, ¿no? Esta es una visita que compete exclusivamente, es de orden, digamos, administrativo, que compete solamente al tribunal y a los miembros del tribunal. No tiene, digamos, de manera directa un impacto en la sociedad como si van a tener las otras 3. La visita de distrito, esa la tenían que llevar a cabo los inquisidores en su propia jurisdicción, es decir, en su territorio. Es una forma mediante la cual la Inquisición buscaba hacerse presente en un territorio, en el territorio que estaba bajo su cargo, y podríamos equipararla a la visita pastoral, la visita que hacían los obispos. Sin embargo, en el caso de Nueva España, y quizás también no sé cómo haya sido en el caso de Lima, que también era una jurisdicción bastante amplia, pero en el caso de Nueva España, hasta donde sabemos, nunca se llevaron a cabo este tipo de visitas de distrito como sí en la península. ¿Por qué? Porque el territorio que tenía que gobernar la Inquisición de México era amplísimo, era más amplio que prácticamente todo el virreinato, y los inquisidores siempre argumentaron y se disculparon que no podían practicar esta visita porque el territorio era inmenso y no podían dejar descuidado pues la sede del tribunal y todo lo que tenían que atender para andar paseando por todo el virreinato de la Nueva España, viendo cómo estaba la situación. Entonces, en el caso de Nueva España, esta visita, hasta donde sabemos, no se practica, pero pues ya veremos qué nos deparan los archivos si alguna vez podamos saber si se practicó al menos parcialmente. Pero bueno, para eso tenían también los comisarios que hacían suerte de vigilancia de un territorio más pequeño.
Estas visitas de distrito, aunque no se practicaron en Nueva España y en la península, sí es importante decir que eran también una forma de que la Inquisición estuviera, digamos, en contacto y en comunicación con los comisarios locales, que también publicara edictos en las distintas catedrales o en las iglesias principales. Y también estas visitas servían para, digamos, hacer una especie de labor pastoral, pero un poco de pastoral de miedo, podríamos decir, o de terror, porque, en el momento de promulgar los edictos de fe, pues la finalidad era promover o conminar a los fieles a que denunciaran posibles delitos de fe, ¿no? Entonces, digamos, esta era un poco una de las actividades que se llevaban a cabo en estas visitas de distrito. Después vienen dos visitas muy interesantes, que son la de navíos, ¿no? Y la de libros, y esas sí ya tocan directamente, digamos, nuestro tema. En todos los puertos de la monarquía española se nombraron comisarios para que, comisarios inquisitoriales que tenían que estar en los puertos para hacer inspecciones a los navíos y a los pasajeros que salían o que llegaban de los distintos puertos. La finalidad de estas visitas de navíos era impedir la entrada de herejes, de extranjeros que pudieran provenir de países o de naciones protestantes. Y también impedir la entrada de libros, de imágenes y de objetos prohibidos. Aquí pueden ver en la imagen que tienen aquí la primera página de una instrucción para la visita de navíos. Estaba totalmente reglamentada, se fue modificando con el paso del tiempo, digamos, se fueron añadiendo se fueron adaptando a las necesidades locales estas instrucciones, y son muy interesantes porque ahí digamos, en lo que consistía la visita de navíos era básicamente en un interrogatorio que se practicaba a la gente de mar, es decir, al piloto, al maestre o al escribano de la nao, y también a uno o dos pasajeros. Entonces, el comisario, ¿no? Ayudado por el notario de la Inquisición, hacían este interrogatorio y una serie de preguntas sobre cuándo había salido el navío, si se habían encontrado con algún barco enemigo, si no habían subido al barco de manera ilegal a algún pasajero, cuáles habían sido, qué había hecho la gente durante el viaje, si habían cumplido con las ceremonias religiosas, si no había habido algún disturbio, etcétera. Y también les preguntaban, eso es lo que nos interesa mucho a los historiadores del libro, les hacían preguntas sobre qué libros habían leído durante la travesía para pasar el tiempo y para cumplir con las obligaciones religiosas. Entonces, estas actas de las visitas de navíos son muy interesantes por muchos aspectos, pero con relación al libro nos dan información muy, muy interesante. Bueno, se suponía que el control del libro en un territorio pasaba por este primer filtro que era la visita de navíos, ¿no? Era un mecanismo muy importante para la Inquisición, y nosotros podemos ver en el archivo muchísimos expedientes, la correspondencia que está teniendo el tribunal con el comisario de Veracruz o el comisario de Yucatán y de Campeche, para que cuide mucho la visita de los barcos, ¿no? Para la Inquisición era sumamente importante tener vigilados los puertos, porque era la puerta de entrada al territorio, y ahí la Inquisición ponía mucho esfuerzo y esperaba que ahí pudieran contenerse
esos libros o imágenes o impresos prohibidos y que no entraran al territorio. Sin embargo, pues, de todos modos, los libros llegaban ya sea escondidos en los equipajes de los pasajeros y sobre todo en la carga mercantil, ¿no? O sea, en las cajas donde venían las mercancías, en baúles, en barriles se escondían libros prohibidos y bueno, el libro siempre encontró, prohibido o no, siempre encontró la manera de circular y de, digamos, barrer con todas estas prohibiciones y digamos, medidas que se ponían, que intentaban aplicarse, pues no se logró del todo y eso lo podemos ver en los siguientes documentos de los que vamos a hablar aquí. Bueno, la última modalidad del visita inquisitorial es ya propiamente la de libros, ¿no? Y que se complementa con la de navíos porque tiene la misma finalidad, ¿no? Evitar la circulación y en este caso ya digamos la lectura de obras y autores prohibidos. También la visita de libros no solamente, digamos, se va a dedicar a confiscar obras prohibidas, ¿no? Sino también busca detectar cuáles son los libros que la autoridad eclesiástica y la Suprema Inquisición permite que circulen ya corregidos, ya expurgados. Vamos a tratar un poco más este tema del expurgo de libros. Entonces, no todo está dirigido a prohibir y a confiscar libros, sino también está la posibilidad de corregir determinado tipo de obras, sobre todo de carácter académico y en lengua latina. En este periodo, y hay que decirlo y hacer mucho énfasis, uno de los objetivos de la Iglesia de Roma y de la Inquisición española va a ser ejercer un control muy importante sobre la lectura de los seglares, sobre libro en lenguas vulgares o en lenguas romances. Va a haber mucha más tolerancia con la literatura académica que está en lengua latín, puesto que va a circular en las comunidades eclesiásticas religiosas. Pero la alarma siempre va a estar puesta sobre los seglares que tienen libros y que están leyendo sobre todo obras de religión, de espiritualidad en lengua vulgar. Ahí está este temor a que suceda en los territorios de la monarquía hispánica lo que ellos, digamos, le atribuyen a la reforma protestante, ¿no? A esa posibilidad de estar leyendo en lengua vulgar las Sagradas Escrituras, ¿no? La Iglesia decía que esa había sido una de las causas del cisma religioso. Entonces, bueno, aquí en esta charla nos vamos a ver sobre todo cómo se comporta la censura inquisitorial con relación a los libros que tienen las comunidades religiosas, los franciscanos, y que son sobre todo obras en latín. No vamos a ver en esta charla lo que concierne a los laicos, a los seglares. Bueno, es importante recordar que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México se establece formalmente a finales de 1571. Los inquisidores llegan a la Ciudad de México hacia el segundo semestre de este año y el 4 de noviembre el doctor Moya de Contreras, que va a ser el primer inquisidor de México, predica el primer edicto general de la fe en la Catedral de México. En este edicto general de la fe, bueno, se festeja la llegada de la Inquisición a México, que había sido solicitada por diversos grupos de la Nueva España, y ya en este edicto general de la fe, como eran muchos en general este tipo de documentos, se incita a la población en general a que denuncie posibles delitos de fe y también la lectura de libros de luteranos, de musulmanes, de judíos, etcétera, ¿no? Lecturas que ya están prohibidas desde hace mucho tiempo por la Iglesia y por la Inquisición
y también cualquier tipo de libro sospechoso que pueda atentar contra la religión, contra el monarca, etc. Unos meses más tarde, también el mismo inquisidor Moya de Contreras publica un edicto particular, que es un edicto particular, podríamos decir que de libros o relacionado ya con la censura de libros. En esta ocasión lo publica o lo predica en el convento de San Francisco, en la parroquia de los naturales, y es un edicto muy interesante porque no solamente va a refrendar, ¿no? va a como republicar en México dos catálogos muy importantes, ¿no? Que son los que, digamos, se aplicaron para llevar la censura del libro en toda la monarquía hispánica. El primero es la censura general de Biblias, ¿no? Que también digamos, en distinta forma se publica en otros países de Europa. En esta censura general de Biblias y de Nuevos Testamentos que elabora la Inquisición española y se publica en 1554 en Valladolid. Y poco después, el primer catálogo español de libros prohibidos. Este en particular se va a llamar catálogo y los demás ya se van a llamar índices y expurgatorios. Este es el primer catálogo que publica el inquisidor general Fernando de Valdés, que es uno de los inquisidores más famosos por digamos, la vitalidad o el empeño con el que combatió cualquier movimiento religioso disidente, etcétera, ¿no? en este periodo. Y este catálogo es totalmente prohibitorio. Esta posibilidad de corregir y expurgar obras se va a dar por medio de edictos particulares que va a ir publicando tanto la Suprema y con autorización, otros por parte de la corona, pero prohíbe totalmente las obras que están enlistadas ahí y sobre todo se ha destacado mucho porque va a prohibir muchísima literatura en lengua castellana. Incluye autores tan importantes como San Juan de la Cruz, digamos los que después se van a canonizar, y místicos muy importantes y sobre todo de la espiritualidad franciscana están presentes en este catálogo. En este edicto de marzo de 1572, además de que se publican o republican estos dos catálogos que ya se conocían en Nueva España, que ya los aplicaban los propios obispos, ¿no? Que eran los que tenían a su cargo digamos, el control de libros antes de la llegada de la Inquisición, Moya de Contreras decreta la primera visita general a todas las librerías de la tierra, es decir, a todas las bibliotecas, sean particulares o de corporaciones. Sabemos por una carta que le envía Moya unos 3 meses después, le envía a la Suprema una carta para darle cuenta de cómo va avanzando esta visita general a las librerías que ya desde tiempo atrás se habían aplicado en la península por medio de los tribunales locales, y Moya de Contreras le informa, ¿no? Con mucho entusiasmo, ¿no? Echándose muchas porras, le dice a la Suprema: nos está yendo muy bien, han llegado muchísimas matrículas juradas, es decir, listas de libros juradas. Las personas que las redactaban tenían que jurar que lo que estaban informando era verdad. Matrículas juradas de libros que estaban organizadas por facultades obedeciendo a estas medidas que ya tradicionalmente tomaba la Inquisición. Así solicitaba que se elaboraran estas listas, ¿no? Por facultades, es decir, por materias, y después cada una por orden del nombre del autor. Entonces, 3 meses después de que se publica este edicto,
según Moya de Contreras, habían llegado de todos los rincones de su distrito, de la Nueva España, estas listas, tanto por parte de los comisarios, de particulares y de las órdenes religiosas, dando cuenta de cuáles eran los libros que tenían en sus bibliotecas y sobre todo libros que pudieran estar prohibidos o mandados expurgar por este catálogo de libros y diversos edictos particulares que se habían publicado a lo largo de esos años. Esto es importante tener presente, esto que estamos viendo aquí, porque precisamente las bibliotecas franciscanas, las listas los informes que se van a enviar de las bibliotecas franciscanas responden en buena medida a este edicto y a otros que se van a ir publicando en los siguientes años. Uno de estos, muy importante, y que lo vemos reflejado, vemos el alcance de estos edictos en la respuesta que van a tener los franciscanos, ¿no?, enviando estos listados. En agosto de 1574 se publica otro edicto que es en respuesta a un motu propio del Papa Pío V, donde, bueno, como parte de la reforma de la liturgia católica, se prohíben todos los oficios marianos dedicados a la Virgen María que no estuvieran aprobados por Roma, es decir, que no fueran parte de esta nueva liturgia que surge del Concilio Tridentino y que en España se conoce como el Nuevo Rezado, los libros del Nuevo Rezado, el breviario, el misal, los oficios y diversos textos para la liturgia, la celebración de los oficios religiosos. También en este edicto se incluyen otras censuras, como que se condensan, ¿no?, varias que fueron llegando en estos años, entre la llegada de la Inquisición hasta 74, se incluye una prohibición que afecta de nueva cuenta la circulación de la obra de Erasmo y que son sus comentarios a San Jerónimo. San Jerónimo, sabemos la importancia de este santo porque es el que prepara, ¿no?, digamos, la Vulgata, la versión aprobada por Roma de la Biblia, está basada es la versión de San Jerónimo. Entonces, Erasmo hace comentarios a esta versión y obviamente estaba prohibida, la prohibió Roma y la Inquisición. También se prohíbe, se había prohibido la obra de un teólogo franciscano muy importante, de un exégeta, John Wild, y con su nombre latinizado es Johannes Ferus, y fue un exégeta muy, muy importante, comentó prácticamente todos los libros de las Sagradas Escrituras, y ahí por una cuestión, obviamente, de rivalidades de escuela con los dominicos, de la forma de interpretar las Escrituras, pues entran en pugna. Se prohíbe los comentarios de Ferus a distintos libros, en particular a San Mateo, y después, como sucedía con el caso de muchos grandes o importantes teólogos, se revisa esta obra, se manda a expurgar y se permite que circulen nuevas ediciones ya corregidas, es decir, ya censuradas. Sin embargo, se sabía que todavía estas ediciones viejas, ¿no?, que no habían sido corregidas, que estaban circulando en el mercado, pues había que de confiscarlas, y en el caso de las que se hubieran publicado después de esta revisión, pues ver que efectivamente estuvieran cumpliendo con lo que ordenaba la Inquisición. Entonces, se trata tanto de prohibiciones del todo de ciertos libros, como eran estos oficios marianos previos a la reforma litúrgica, como la orden de expurgar y de realmente verificar que los libros que estén teniendo las órdenes religiosas pues cumplan con esta normativa. Quisiera preguntar si hasta aquí vamos bien, si hay alguna pregunta, algún comentario.
Pues no, realmente más bien felicitaciones. Por ahí Montserrat dice que por qué fue censurado el Lazarillo de Tormes. Ay, no lo sé, en realidad no sé. Sé que hubo muchísimas prohibiciones, sobre todo de literatura romance. Quizás recuerdo que el Lazarillo tiene que ver con críticas que se le hacían al clero, burlas, ¿no? Toda la literatura que se burlara del clero, que hiciera bromas, etcétera, creo que tiene que ver con eso. Pero no conozco muy bien ese caso en particular. Ujú. Sí. Yo tendría una pregunta. ¿Qué no había una inspección o ¿cómo dijeron? Una forma de vigilancia de los libros que pasaban, sobre todo en el siglo XVI, de los libros que pasaban aquí a la Nueva España, o Pues, venían muchos libros prohibidos de alguna manera, de contrabando, por decirlo de alguna manera? pues se suponía que los comisarios de los puertos, tanto de salida, por ejemplo, en Sevilla, y en el caso de principalmente Veracruz, que es a donde llegaban las flotas, el comisario tenía, tanto el comisario como los funcionarios reales, porque también el rey les decía a sus funcionarios que también vigilaran, ¿no? O sea, no solamente era una tarea de la Inquisición, debían inspeccionar los cargamentos de los libros, pero había también corrupción. No se revisaba todo, a veces también los libros estaban disfrazados, no traían portadas. Imagínate revisar todo lo que llegaba, estaban escondidos, es decir, venían a lo mejor con portadas falsas, ¿no? Hay como, en los documentos salen un poco estas anécdotas, no podemos decir que sea generalizado, pero quizás fue más la dificultad por ejemplo, en Veracruz, el comisario Rebolledo, que si no mal recuerdo, era un fraile franciscano, él estuvo como comisario durante más de 20 años. Imagínate un solo comisario con apoyo de un familiar y de un notario, revisar todos los barcos. Se suponía que tenían que revisar todos los barcos. Las flotas podían tener en esta época 6 hasta 12 o 16 navíos. No eran ciertamente tan grandes como lo fueron ya en el siglo XVIII, ¿no? Estos buques inmensos, pero revisar los cargamentos de cada uno de los barcos, abrir las cajas, cotejar los libros. Por eso quizás también se confiaban del interrogatorio del agente de mar, pero pues siempre hubo manera de que entraran los libros prohibidos, ¿no? Sí. Y también no se Genaro, conocían a veces las prohibiciones, ¿no? Ujú. claro. Genaro Ocio ahí también te pregunta, dice, dentro de esos libros prohibidos en esa época, ¿estuvieron entonces algunos de Fray Juan de Zumárraga donde pudo referirse a las apariciones marianas? Saludos y felicidades. Muchas gracias. Sí, estaba Zumárraga, pero su doctrina, ahorita vamos a llegar a Zumárraga, no tanto de las apariciones marianas, era sobre todo la doctrina por digamos, acercamiento que tenía un poco con Erasmo, ¿no? Por esta espiritualidad. Bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, de acuerdo con este informe que hace Moya de Contreras, nosotros suponemos que efectivamente se envían de estas listas o estas matrículas de libros y que llegan a la Inquisición y en algún momento el secretario o el propio inquisidor Bonilla, el segundo a cargo, van a elaborar una lista general. Hemos encontrado varias. En la que me voy a centrar aquí creemos que es de 1575-76, ¿no? Más o menos hemos estado buscando datos para poder darle una fecha más segura. Es como una especie de concentrado de información
relacionada con lectores de todos los ámbitos, tanto seglares como eclesiásticos y las órdenes religiosas. Y gracias a este concentrado es que hemos podido estudiar esta visita o estas primeras visitas a la Nueva España. Y aquí me voy a centrar en particular en la que concierne a las bibliotecas franciscanas, porque había mucha información sobre eso, ¿no? Sabemos que se visitan también bibliotecas de las otras órdenes religiosas, pero no tenemos, o sea, lo sabemos por información fragmentaria, pero en esta, al menos en este listado, es muy sistemática o más sistemática la información sobre los franciscanos. Bueno, elaboramos un mapa. Esta lista es muy interesante porque se señala de dónde viene esta información, es decir, en qué conventos existen bibliotecas, librerías comunes, ¿no? Es decir, la biblioteca de la comunidad. No todos los conventos en esta época tienen una librería o una biblioteca. En algunas casas que son de visita o más pequeñas, pues los frailes tienen sus propios libros a título personal, pero como tal bibliotecas no todos tienen, ¿no? Entonces es importante, creo que, hacer esta aclaración. Sabemos en dónde había libros, de dónde llega la información. Obviamente no son todas las casas y conventos, en este caso de la provincia del Santo Evangelio de México. Hay otras provincias franciscanas, como ustedes saben, no tenemos información o no hemos encontrado todavía de las otras, pero conocemos qué libros prohibidos o mandados a expurgar informan estas casas que tenían en esos años, en los años 70, digamos, y muy probablemente estos libros ya eran viejos, o sea, los tenían desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver una de las preguntas que nos hacemos sobre la censura inquisitorial es ¿qué alcances tiene? O sea, nos interesa saber cómo funciona, cómo se aplica, quién la aplica, ¿no? A través de qué mecanismos, de qué figuras, pero también cuáles son sus alcances, cuáles son sus efectos, tanto a corto como a largo plazo. Aquí en este mapa podemos ver el alcance territorial que tuvo esta visita, ¿no? O estas primeras visitas por lo que respecta a la provincia del Santo Evangelio de México. Estos son las casas, sobre todo estamos viendo el Valle de México, donde es el territorio donde arranca la evangelización, a donde llegan los primeros franciscanos, donde establecen las primeras casas. Estamos hablando de casas y conventos rurales, es decir, hay una presencia de bibliotecas y de libros en este ámbito indígena y en este ámbito rural. Como pueden ver aquí, aunque están señaladas la ciudad de Puebla, México, ¿no? Para ubicarnos geográficamente y en la distancia, la información no viene de conventos urbanos, son sobre todo casas del ámbito de misión, del interior del territorio de la provincia. Ahora sí, ¿cómo se lleva a cabo cómo se llevaban a cabo estas visitas? ¿Quiénes las practicaban? Voy a regresarme aquí. La Inquisición, en cuanto llegó, empezó a nombrar comisarios en las principales ciudades, obviamente en la de México, en la de Puebla, allí donde eran sedes episcopales, ¿no? Todas las sedes episcopales se nombraron comisarios que generalmente pertenecían al cabildo de las catedrales en esos años. Para estos comisarios se van a encargar de llevar a cabo la visita, es decir, de recolectar estas matrículas de libros en cada una de las ciudades, ¿no? Ya sea ellos van a actuar sobre los clérigos y sobre los seglares. Quizás para evitar
problemas de jurisdicción y no pasar por alto la autoridad de las órdenes religiosas, pero también porque, digamos, ya existe una tradición dentro de las propias órdenes de realizar este tipo de visitas o de inspecciones a sus propias provincias y a sus propios territorios, la Inquisición va a nombrar a los comisarios generales de las órdenes, les va a pedir que ellos se encarguen a su vez de nombrar visitadores en sus propios conventos y expurgadores, ¿no? Entonces, la Inquisición simplemente le va a pedir a los comisarios de las provincias que ya de por sí tenían como parte de sus labores hacer la visita de sus propias provincias, de visitar los distintos conventos, de ver cómo estaban las condiciones de los frailes en cada una de las casas, etcétera. Y estos comisarios se dedicaban a viajar y a hacer estas inspecciones. Entonces, pues qué mejor que solicitarles a ellos que ya tenían esta experiencia y que conocían bien sus provincias, nombrar en cada uno de los conventos a una persona que se encargara de revisar la biblioteca y de cotejar contra contra este catálogo de libro o los edictos que se habían publicado, que no tuvieran obras prohibidas en sus bibliotecas o bien que las expurgaran de acuerdo a cómo mandaba la Inquisición. Esta va a ser la manera de practicar la visita en el ámbito, digamos, de los conventos religiosos. Y suponemos que ocurre lo mismo con las otras órdenes religiosas. Estos frailes que se van a encargar, estos especie de frailes revisores, suponemos que son los que van a enviar estas matrículas a la Inquisición para dar cuenta de qué libros tienen. Es gracias a esa información que podemos saber cuáles son, qué tipo de libros, digamos, prohibidos o sospechosos o mandados a expurgar tenían en esos años y cuáles eran en general los temas o las materias que preocupaban en ese momento a la Inquisición o al que estaban, digamos, en constante vigilancia. Por principio, se pone mucho cuidado en la Biblia y en todos los exégetas, los autores que comentaban libros de la Biblia, como ya les mencioné, a Ferus, por ejemplo. También, más que las obras de los padres de la Iglesia, que no había nada malo en ellos, digamos, la alarma eran los comentaristas, ¿no? Los comentarios que se pudieran hacer a las obras de los padres de la Iglesia, porque muchos teólogos protestantes editaban a los padres de la Iglesia e interpretaban los textos de los padres de la Iglesia con estos comentarios, estos escolios, estas notas marginales, y lo que le preocupaba a la Inquisición era que no estuvieran circulando este tipo de ediciones, ¿no? Con comentarios reprobados o que fueran ediciones de autores, de teólogos protestantes. También lo mismo ocurría con los clásicos grecolatinos. Por ejemplo, en el caso de Cicerón, hubo Melacto, ¿no? Uno de los teólogos más célebres, ¿no? Luterano protestante, había hecho ediciones o tenía comentarios a los clásicos, en particular a Cicerón. Entonces, se pedía que se buscara que las ediciones que tuvieran los frailes de autores clásicos no fueran a ser comentadas por Melacton y otros teólogos luteranos, ¿no? Llamados luteranos. En el caso, por ejemplo, del derecho canónico, de todos los diversos libros del derecho canónico, Pío V había ordenado una reforma, sobre todo a los comentarios al margen de distintos libros del derecho canónico. Entonces ahí
no era un problema tanto de, o más bien el problema no eran los protestantes, sino que se pedía que los frailes expurgaran los libros de derecho canónico de acuerdo con esta reforma del Papa, ¿no? O bien que las ediciones que ya tuvieran fueran estas nuevas ediciones aprobadas por Roma y por el pontífice. En el caso de la mística y la espiritualidad, ahí fue un tema muy controvertido y fue sobre todo en el caso de los franciscanos, porque la espiritualidad franciscana fue motivo de mucha preocupación para la iglesia y para Trento y los teólogos por digamos, por este acercamiento que tuvieron no solamente a un sector, no todos, con la obra de Erasmo, pero también por digamos, su idea de la pobreza, de su modo de practicar la espiritualidad, una serie de prácticas que comenzaron a ser muy mal vistas por un sector de la iglesia mucho más ortodoxo. Por ejemplo, pensemos en la oración mental, en estos movimientos de recogimiento, que incluso varios frailes llegaron a ser acusados de alumbradismo, ¿no? Por este tipo de espiritualidad que practicaban y esta búsqueda de unión con Dios, ¿no? Una espiritualidad poco intelectualizada que era pues muy opuesta a la que llevaban a cabo otras órdenes religiosas, particularmente los dominicos. También algunos textos de devoción van a ser, eso sí, prohibidos y mandados recoger, porque había mucho resquemor en que circularan textos de devoción o de vidas de santos, etcétera, en lenguas vulgares, y los frailes franciscanos solían tener este tipo de libros. Sobre todo en cuanto a la devoción, van a ser los libros de horas, ¿no? Este ciclo de rezos en torno a la vida de la Virgen, los que van a seguir todavía en estos años buscando en las bibliotecas. Y los frailes los tenían generalmente en latín, ¿no? Y ya había habido una reforma muy importante de los libros de hora, la que les mencioné de Pío V, donde se hace esta reforma de los oficios marianos, pero todavía andaban circulando las antiguas horas, ¿no? Que tenían oraciones en lenguas vulgares, que tenían fragmentos de las escrituras traducidos a lengua vulgar, cosa que estuvo prohibida desde el primer índice español. Entonces, había, digamos, todavía que purgar estas bibliotecas y los libros que estaban circulando, pues de todos esos libros que seguían ahí, ¿no? Que no se habían, que por alguna razón o los frailes no los habían entregado, no se habían confiscado, y además la Inquisición acababa de llegar y estaba tratando pues de hacerse presente y hacer valer esta jurisdicción que tenía sobre el control y la censura de los libros. Y también otro rubro importante fue la predicación. En el caso de América y de Nueva España, pues todos los libros que utilizaban los frailes para predicar a los indios, ¿no? Estas traducciones de sermones en lenguas indígenas, los catecismos, etcétera, también había habido ya desde el periodo, desde años antes, y pues confrontaciones importantes entre los dominicos y los franciscanos por estos libros. Entre ellos se había retirado o se había mandado prohibir la doctrina de Zumárraga, también la de Molina, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco estos libros, cómo eran, ¿no? Un poco, encontré varios ejemplares
en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional, casi todos los que les voy a mostrar a continuación. Y sobre todo quisiera mostrar cómo hay en algunos de estos ejemplares, cómo se puede ya apreciar en el propio libro los efectos de esta censura o de los resultados, como les decía, los alcances que tienen estas primeras visitas inquisitoriales, cómo también se dejan huella en los propios libros, ¿no? Hay anotaciones de estos frailes nombrados revisores, expurgadores, o bien luego encontramos en los ejemplares las anotaciones de los comisarios diciendo que revisaron las obras, o de revisores nombrados por la Inquisición, ¿no? A lo largo del tiempo, pues todo este sistema se va a ir, digamos, como afinando. Esta, por ejemplo, aquí tienen la portada de una obra de Ferus, de Johannes Ferus, sus comentarios a varios libros de las escrituras, al Éxodo, a los Números. No encontré un ejemplar, ningún ejemplar de sus comentarios a San Mateo, quizás por el hecho de que se prohibió o circularon muy pocos ejemplares o ya se habían confiscado de tiempo atrás, antes de que llegara la Inquisición. Pero bueno, estas ausencias que encontramos en los repositorios antiguos de libros que se incluyeron en algún momento en los índices, pues quizás tenga que verse aparte de estos efectos, pero tampoco hay que generalizar y decir que los libros desaparecieron digamos, a causa de la censura inquisitorial. También el paso del tiempo pues va destruyendo los libros, ¿no? Y con el uso se van destruyendo. Aquí podemos ver este libro bastante maltratado e incluso mojado. Pero bueno, aquí tienen este ejemplar bastante antiguo de esta obra de Ferus. Es de 1550, 71. Sí, ¿verdad? Sí, estoy bien. Y este ejemplar perteneció al Colegio de la Compañía de Jesús. Esta es una obra muy interesante. Uno de los, digamos, de los autores que van a estar más presentes en estas matrículas que envían, o esta información, va a ser Fray Francisco de Osuna, un autor místico franciscano muy célebre, junto con Fray Bernardino de Laredo. Son los dos pilares de la mística franciscana. Y el abecedario de Osuna tenía 6 partes, y va a ser la cuarta parte la que va a estar prácticamente prohibida. Otras partes se van a revisar. Él tuvo que revisar mucho su obra para que pudiera circular. Y encontré este ejemplar de la tercera parte del abecedario espiritual, una edición de 1544 muy bonita con su tipografía gótica. Y de este lado pueden ver la cuarta parte, que era la ley del amor, ¿no? Que era la que fue prohibida y causó muchas controversias, precisamente por esta espiritualidad o esta mística que buscaba un acercamiento a Dios, la vida que ponía mucho énfasis en la vida contemplativa, en el recogimiento, etcétera, ¿no? Aquí quisiera llamar la atención sobre estas anotaciones que pueden ver en la parte inferior de la portada. Y aquí lo tienen un poquito más cerca. Aquí pueden ver escrito el nombre de Catepec, del convento de Catepec, que es uno de los que enviaron información a la Inquisición. Lo tenemos aquí en el número 8. Y es muy interesante ver cómo
este libro va a tener, probablemente lo revisó Fray Miguel Navarro, comisario general, ¿no? Les decía que la Inquisición le pide a estos comisarios generales de las provincias que revisen las bibliotecas, y aquí la firma de este comisario general de 1575 precisamente podríamos decir que responde a esta orden de hacer esta visita de libros. Y tenemos aquí, como les decía, en los propios ejemplares de los libros, vemos el alcance de estas visitas y cómo se llevaban a cabo. Él revisaba los ejemplares, veía que fueran ya las ediciones aprobadas, revisadas, ¿no?, por la Inquisición de las obras de Osuna, ponía su firma como diciendo ya se revisó y daba cuenta a la Inquisición. Y Dalia García, que ya también ha estado, ha participado en estas charlas, ella precisamente trabaja las visitas inquisitoriales, el impacto que tienen desde un punto de vista, ella lo trabaja más de los libros, el impacto que tienen estas visitas en todas las marcas que van quedando en los ejemplares de los repositorios antiguos. Ha publicado un libro que se llama La vida secreta de las bibliotecas, y que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Un poco ella se pregunta desde los libros, ¿por qué tienen estas marcas? ¿Cómo surgen estas anotaciones? ¿A qué responden estas revisiones, estos expurgos? Y precisamente, digamos, ella parte del libro hacia la visita para dar cuenta de todo digamos, estas huellas que van quedando de la censura inquisitorial ya en los propios ejemplares, en nuestro patrimonio bibliográfico. Aquí, por ejemplo, tenemos, les mencionaba a Fray Bernardino de Laredo, su obra se aprobó después de muchos años de estarse examinando. Él sufrió mucho porque su obra fue revisada y revisada. Muchas veces finalmente se permite que circule, me parece que a partir de 40 y tantos de ese siglo, ya se permite una edición que va a estar aprobada por la Inquisición de su famosa Subida del Monte de Sión. Y es una obra, bueno, fundamental de la mística franciscana, porque, digamos, es un método para, es un método espiritual un poco a semejanza del de Loyola, pero este está dividido en 3 semanas y no en 4, donde lo que se va buscando es la perfección espiritual, ¿no? Y aquí les puse un poco el sumario del libro. Pueden ver en la primera semana, consiste sobre todo en un autoconocimiento a través de una serie de preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por dónde vine? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? ¿No? Es una semana donde uno hace un examen, un autoexamen de conciencia, ¿no? Y después, ya que uno sabe cuál es su situación, digamos, espiritual, anímica, emocional, pasamos a la segunda semana, donde se van a hacer una serie de meditaciones en torno a la vida de Cristo y también de la Virgen, y sobre todo con la finalidad de que Cristo sea el ejemplo a seguir. O sea, ¿cuál va a ser nuestro ejemplo en la vida? Pues Cristo, ¿no? Y una vez que se conoce la vida de Cristo, y lo vamos a establecer como ejemplo espiritual, ejemplo de vida, se pasa a la tercera semana, donde ya viene todo un método de meditación y de contemplación con la finalidad de alcanzar la perfección espiritual, ¿no? Este era el tipo de, digamos, a grandes rasgos, en lo que consistían los métodos espirituales. Y posteriormente, pues muchos los tomaron como ejemplo, y el que finalmente
terminó siendo más aprobado y célebre fue el de Loyola, ¿no? Que siguieron en general también todos los autores de distintas órdenes religiosas. Pero bueno, este es el ejemplo del tipo de método espiritual o de mística que estaba presente en las bibliotecas o en las primeras bibliotecas franciscanas. También entre las obras de devoción, esta sí fue totalmente prohibida por el catálogo de 1559 y se tenía, en teoría se tenía que retirar de las bibliotecas, no en sí porque tuviera algo malo o algo en contra de la ortodoxia, sino porque estaba prohibido publicar obras sin nombre de autor. Esta es una obra pues, que no lleva nombre de autor, aunque en el proemio, digamos, se descubre un poco la identidad del autor y sabemos que es justamente un religioso de la orden de los menores, ¿no? Fue un libro que estuvo en manos tanto de religiosos como de seglares y esta es una edición de Martín Nuncio de Amberes, pero hubo ediciones previas españolas que desaparecieron, no quedan ejemplares. Esta fotografía la tomé en la Biblioteca Nacional de España y es el único ejemplar que queda hasta donde yo sé de esta obra, ¿no? Las anteriores ediciones desaparecieron quizás justamente por haberse incluido en el catálogo de libros prohibidos. También esta obra habla de la vida de Cristo, tiene algunos de estos tipos de grabados que van a predominar en los libros de devoción popular. Y un poco para mostrarles el tipo de imágenes que traían estas obras. El autor, bueno, más que prácticamente se prohibió toda su obra y estuvo revisándose continuamente fue Erasmo de Rotterdam. Encontré un ejemplar en la Biblioteca Nacional, también tiene estas marcas de expurgo posteriores a estas fechas. Aquí podemos ver en la portada, aquí se anota que fue expurgado según el expurgatorio de 1612. Es un índice que va, uno de los que aparecen a lo largo del siglo XVII. Y aquí podemos ver la anotación que hace un fraile, en este caso es Agustino. No encontré ejemplos de franciscanos, pero un poco para mostrar cómo funcionaba la visita, cómo se reflejaba en los ejemplares. Tenemos al padre Pedro de Agurto, que fue maestro en Sagrada Teología de la Orden Agustina y que va a ser nombrado por la Inquisición expurgador de libros, censor y expurgador de libros. En 1586 él revisa este volumen de Erasmo, él podemos suponer que él lo expurga, él lo censura y pone esta anotación de que el libro ya ha sido expurgado y por lo tanto se puede leer. Pero quiero que vean cómo se ve la censura, cómo deforma el texto y deforma el libro. Encontramos en muchos libros este tipo de tachaduras, pero en el caso de esta obra de Erasmo sí es muy impresionante. Incluso hay folios ya totalmente mutilados, que prácticamente como todo el folio tenía cosas prohibidas, pues ya fue mejor retirarlo y están cortados. Pero aquí vemos cómo se pegaban estos papeles ya para tapar totalmente párrafos completos. Algunos están tachados con pluma para que no se pueda leer absolutamente nada. Y esto lo encontramos en muchas bibliotecas del mundo con la obra de Erasmo, donde están expurgadas sus obras y tachadas, ¿no? Y este ejemplar lo pueden ver en la Biblioteca Nacional. Y bueno, creo que con este ejemplo de Erasmo, pues termino mi charla del día de hoy y pues estoy
atenta a sus preguntas o comentarios. Le estoy hablando de la vida. Pues bueno, muchísimas gracias, Olivia. ¿Tienes algunos mensajes ahí? No sé si quieras tú leerlos directamente. Desde luego, muchas felicitaciones. Por ejemplo, Eduardo Lagunes dice, ¿qué le hacían a las personas que descubrían con libros prohibidos y quién sancionaba? Pues dependiendo, a ver, hay que pensar en el caso de la Inquisición, que digamos, la censura inquisitorial o la justicia inquisitorial pues era selectiva, ¿no? Depende de a quién le encontraban los libros. Generalmente no pasaba de un regaño, de confiscarle el libro si el libro era prohibido, o bien si se podía mandar, si estaba mandado a expurgar, se expurgaba y se le devolvía con una amonestación, ¿no? Sobre todo, digamos, lo que le preocupa a la Inquisición es, bueno, sí, por un lado, que se lean libros prohibidos, pero que se esté divulgando lo que se lee en esos libros. O sea, no, digamos, no pueden, no existen en sí procesos inquisitoriales por lectura de libros prohibidos, sino por los dichos, ¿no? Si uno está como haciéndole publicidad a lo que uno lee, en eso sí, digamos, eso sí ocurre. Pero hasta donde yo sé, no, a nadie se llevó a la hoguera por haber leído libros prohibidos. Ahí ya sería el colmo, verdaderamente, ¿no? Óyeme, la maestra Carmen Boone dice, a principios del siglo XVIII, Fray José Biader, misionero de la misión de Santa Clara, Alta California, fue denunciado a la Santa Inquisición por poseer el libro de Rousseau, Emilio de la Educación. Qué interesante, cómo circulaba. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo llegaban esos libros. Por ejemplo, me llama mucho el libro que mencionaste de Osuna, El Abecedario Espiritual, que es de 1544, mismo que leyó Santa Teresa de Jesús. Sí, sí, Y era yo digo, ¿cómo, famoso. cómo llegaban estos libros tan rápido aquí? Y ese puente cultural que hubo a través de los franciscanos, sin lugar a dudas, para educar o para informar o simplemente para leer estos libros. A mí me llama mucho la atención esta circulación de los libros. Sí, bueno, creo que no comenté que antes de que llegara la Inquisición, los obispos se encargaban de la vigilancia del libro. No existían las visitas a navíos, esto ya lo va a establecer propiamente el Tribunal del Santo Oficio, pero sí conocemos documentación de este periodo previo en donde los obispos nombran visitadores o expurgadores de libros para sus diócesis. Por ejemplo, Cervantes de Salazar, el poeta, él fue nombrado por el obispo de Guadalajara para ser el visitador de libros. Y en el caso de la Ciudad de México, fue el dominico Ledesma. Montúfar nombra a Ledesma el revisor del libro. O sea, él prácticamente tenía el control y el que revisaba, sabemos que revisaba cargamentos de libros y que los cargamentos se llevaban al convento de Santo Domingo, como si fuera una especie de aduana. Y ahí los revisaba Ledesma, supongo que con ayuda de otros frailes, y ahí se llevaba a cabo esta tarea. O sea, digamos, el control de libros, ¿no? El decomiso e incluso destrucción, por ejemplo, si sabemos de destrucción de muchos libros por orden de los obispos, pues ya existía esto, porque la normativa ya estaba dictada desde la Suprema Inquisición en España. Entonces, digamos, lo que hace la Inquisición es venir a concentrar esta actividad que estaba en manos de los obispos y ya encargarse
ella como ya ocurría en el caso de la península. ¿No? Sí. Oscar Reyes dice, doctora Olivia, ¿hasta cuándo llegaron los libros textos de Lutero o Calvino? Esos han de Eh, haber estado eh, prohibidísimos, ¿no? no, pero a ver, sí, no, hasta donde se sabe, no, en Nueva España nunca se ha encontrado un libro de Lutero. O sea, no hay ni en la documentación, o sea, en la retórica de la Inquisición y en los edictos de fe siempre se dice que no, que Lutero y sus secuaces y que no se lean libros de luteranos o del heresiarca Lutero, pero no hay evidencia de que haya llegado un libro propiamente de Lutero, o sea, no sabemos, no podemos decir que no, pero hasta donde sabemos, ¿no? Y en la península, pues cuando se supo hacia la década de 1530 que habían entrado algunos ejemplares, se confiscaron rápidamente. O sea, sin duda en la península sí llegó a circular un poco, pero no creo que haya sido un fenómeno generalizado, pero es parte de la retórica del tribunal es hablar de este peligro, ¿no? De la posibilidad de que pudiera haber presencia de libros de Lutero, Calvino, etc. Claro, sí. Oye, Angélica dice, ¿en dónde se pueden consultar las listas de libros expurgados por convento? Están en Inquisición, eh, también a ver, Fernández del Castillo publicó varias listas en libros y libreros del siglo XVI, esta compilación documental que sigue siendo muy importante. Ahí nosotros encontramos, Enrique y yo, estas dos listas. Una, Fernández la fechó en probable 72 y la otra sin fecha. Como les decía, ya hemos ido cada vez afinando más la cronología, pero están los originales, algunas están en el fondo de Inquisición y otros están desperdigados en indiferente virreinal, ¿no? En distintas carpetas. Están Del ahí, Archivo pero General de la Nación, ¿verdad? se pueden consultar y ya muchos documentos están digitalizados del siglo XVI, solo que hay que irlos a consultar directamente en las computadoras de la GENE. Y también Family Search, que se dedica a toda la genealogía, tiene digitalizado prácticamente todo el siglo XVI del ramo de Inquisición, además de muchos otros. Entonces ahí se puede buscar la documentación. Esta digitalización ya se puede ver en cualquier computadora, en cualquier La de lugar. Family Search, Sí. sí, sí hay que O sea, inscribirse, piden que te inscribas, que te hagas un perfil y ahí se puede consultar también tierras, vínculos y mayorazgos. Hay varios ramos ya digitalizados. Bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con archivos parroquiales, porque lo que les interesa son las cuestiones genealógicas. Entonces están todos los claro. registros de bautismo, de función, matrimonios, están ahí. Óyeme, un comentario de Diego Martínez dice, gracias doctora, felicidades. Me emocionó mucho el ejemplar proveniendo de Catepec porque soy de ahí. Pues Ah, qué bien, óyeme. Ay, qué pues ahí bonito comentario. estaba el pobre Erasmo, todo censurado. Exactamente. Pues, doctora Olivia, te damos las gracias por esta tan interesante y tan desconocida exposición, porque es todo un tema en el que hay que, bueno, todo lo que hay que conocer y sobre todo nos quedan muchas interrogantes de estos libros que llegaron, pero a mí lo que me llama la atención es el puente que había, el puente entre la Nueva España y no sé si en Perú, u otros lugares, pero aquí en lo que fue la Nueva España, fuimos privilegiados por la llegada de tanta cultura y tantos libros directamente desde España a los conventos, si tú quieres, pero que realmente nos habla de una preocupación de la propia península, finalmente de la corona, por llevar a cabo esta distribución de libros. Te esperamos en otra conferencia, porque tus conferencias siempre son muy, pero muy interesantes. Tuviste más de 180 seguidoras, cosa que nos da muchísimo gusto. Y quien quiera ver nuevamente
esta conferencia, pues la puede ver en internet a través de nuestros canales de YouTube, pero hay que esperar por lo menos unos días porque no es inmediato, hay que elaborarla y demás, ¿no? Así que, Olivia, además te vemos muy bien, no te ves enferma ni nada y nos da mucho gusto, además, tenerte. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y también le mando un abrazo a Rubén, que siempre tiene muchas atenciones conmigo. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien. En el centro. A todos los que nos siguieron, muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días porque les recuerdo que el próximo miércoles, que es día 1, no hay conferencia, sino nos saltamos hasta el día 8 de noviembre. Muchas gracias a todos, buen provecho a todos y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias a ti.